Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen diariamente. Gracias por sus cartas, gracias por sus mensajes, gracias por sus oraciones. En este día levantamos un clamor muy especial por nuestra amada Venezuela. Bendecimos a esa gran nación. Declaramos que Dios hará grandes cosas en ese pueblo, que Dios traerá libertad y traerá paz para toda esa parte de Sudamérica. Bendecimos a naciones como Colombia, Brasil, Chile, todas esas naciones que están apoyando la ayuda humanitaria. Y desde este lugar bendecimos al pueblo de Dios. El pasaje para este día es la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 1 al 9. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La carta de Pablo a Tito es una de las llamadas cartas pastorales, dirigidas a líderes de iglesias, a encargados de llevar a cabo la tarea. Pablo, en su tarea como apóstol, él llegaba a una ciudad, establecía una obra, levantaba líderes, y estos líderes eran encargados de llevar adelante el trabajo, de discipular, de enseñar, de corregir, de establecer a la gente en la doctrina y en la práctica. De hecho, la doctrina basada en la palabra determina nuestra práctica. Y Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta. Pablo conoció a este Tito, un discípulo de origen griego, y en su segundo viaje misionero, en su viaje a Galacia, se introduce a Tito. En la segunda carta a los Corintios muchas veces es mencionado este nombre y es conocido como un gran colaborador del ministerio del apóstol Pablo. Que Dios levante más Titos, hombres fuertes, hombres con un carácter piadoso y retenedores de la verdad, para que puedan llevar adelante la obra de Dios. Primeramente, Pablo se define como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Siervo, la palabra siervo en griego es la palabra doulos, que se traduce también como esclavo. Y para él es más que un sirviente. Pablo es un esclavo de Cristo. Y apóstol, que significa enviado, enviado de Cristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Llamados a esa esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, preparó de antemano. La salvación que Dios preparó para la humanidad fue una salvación premeditada. Dios planeó un plan salvador para las naciones. Desde aquel día que el hombre falló en el Edén, Dios trazó un plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y es tarea de la iglesia dar a conocer a las naciones, a los pueblos de toda raza,
que puedan conocer el amor, el perdón y la salvación que hay en Cristo Jesús. Sin importar tu estrato económico, sin importar tu raza, tu color o tu posición geográfica, tú eres una persona amada por Dios, una persona a quien Dios escogió de antemano para llamarte a salvación, para llamarte a vida eterna. Y a su debido tiempo Dios manifestó su palabra por medio de la predicación, dice Pablo, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Hemos sido encomendados para hablar, para anunciar, para proclamar la salvación y el perdón en Cristo Jesús. Y Tito es identificado aquí como un verdadero hijo en la fe. Y el saludo de Pablo, muy característico: gracia, misericordia y paz, que viene del Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces Pablo, a partir del versículo 5, le dice a Tito por qué causa le ha dejado en la isla de Creta, para que corrigiese lo deficiente. Por ahí muchas personas buscan en la iglesia personas perfectas, pero en la iglesia no van personas perfectas. A la iglesia asisten personas con debilidades, con carencias, que reconocen su necesidad y se exponen a la enseñanza de la palabra para que esta enseñanza pueda cambiar sus vidas, nuestras vidas, y conformarlas al carácter de Cristo. Y ese es el deseo de Dios. Y le dice que estableciese ancianos en cada ciudad, así que como yo te mandé, y le da algunos requisitos. Le dice que al que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, primeramente habla del carácter de los hombres de Dios y de la familia de los hombres de Dios, porque eso te da autoridad para hablar la palabra. En tercer lugar, dice que debe el obispo, el administrador de la iglesia, debe ser alguien que sea irreprensible. En otras palabras, que nadie tenga malo que hablar, ni los de dentro ni los de afuera puedan hablar más del siervo de Dios. Que no sea soberbio, que no sea iracundo, que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, de un carácter moral completamente íntegro, sino por el contrario, que sea una persona que pueda hospedar, que sea amante de lo bueno, que sea sobrio, que sea justo y que sea dueño de sí mismo, que tenga dominio propio, un carácter controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y algo sumamente muy importante, que sea un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. No podemos diluir el mensaje de la palabra. La palabra y el mensaje del Evangelio es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Aunque los tiempos cambien, aunque la modernidad, la tecnología del presente siglo nos haya invadido, nosotros no podemos diluir el mensaje. El mensaje es el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Él es santo, Él es recto, Él es justo, y eso pide de sus hijos. Que Dios levante más hombres como Tito y más ancianos dispuestos, ancianos no en edad, sino en carácter, en madurez. Eso es un anciano, un obispo, un sobrevedor, un administrador de las cosas de Dios. Aunque la Iglesia católica, aunque la Iglesia cristiana se utilicen términos como obispo o anciano, presbítero, pastor, el deseo de Dios es que eso pueda ser vivido de una manera práctica. No un hábito, no una vestimenta, sino el carácter santo de Dios. No está hablando de un clero y de una iglesia, está hablando de servidores a la iglesia. Y ese es el carácter que Dios está buscando en todos aquellos que anhelan servir al Señor. Aprenderemos más de esto en esta hermosa carta de Tito. Por tanto, te invito a seguir creciendo en el conocimiento de Dios, amando al Señor, sirviéndole con un corazón puro y confiándole a Él todas tus necesidades. Padre, pido por todos aquellos que miran este devocional. Oro porque el poder de tu Espíritu Santo los toque, los guíe, los alcance, y el poder transformador de tu palabra guíe sus vidas a tus propósitos.
Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén.